del ser al tener, al parecer en el aparecer del espectáculo, con imágenes, música y videos públicos de la red. El fondo musical es Sinfonía de Cámara número 1 de Arnold Schoenberg de 1906, versión para orquesta de 1993. Todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación. Guy Debord. Es la subjetividad, esto es, el modo dable de ser del hombre en el mundo, lo que siempre ha estado en juego en el desdoblamiento histórico de la vida humana social. De ser algo concreto, universal y verdadera en las sociedades clásicas y en el terreno de la metafísica, la subjetividad, representada como ser, se desplazó al ámbito de la ciencia, producción y mercado en las sociedades modernas, concibiéndose como tener. Un poco después ganó terreno en el campo, siempre perspectivista del arte, de la ideología y sobre todo de los más media, analógicos, en el mundo posmoderno, asumiendo la forma de parecer. Y en la presente época, la del tiempo computacional e informacional, la subjetividad ha encontrado hospedaje en la estructura de la información y su representación acontece como aparecer en el espectáculo. Generalizando la anterior genealogía, se puede sostener que el imperativo bajo el que se configuran las relaciones humanas en las sociedades tradicionales, clásicas y premodernas es la del ser, lo que éste signifique metafísicamente hablando, y que el imperativo que guía el sentido de la vida en las sociedades modernas en sus diferentes etapas es la del tener, en donde paulatinamente, a medida que se desarrolla el modo de producción mercantilista, las relaciones entre cosas van suplantando las relaciones entre las personas, hasta culminar en la sociedad contemporánea, donde las relaciones sociales son generadas, moldeadas, medidas y simuladas por sistemas computacionales e informacionales a base de datos, dando paso al simple parecer en el aparecer como imperativo fundamental. En resumen, ya no importa el ser ni el tener, basta simplemente el parecer en el aparecer, claro, en el espectáculo de las pantallas. El paso del ser al tener, al parecer en el aparecer, acontece históricamente. Es como si la historia de la subjetividad fuese una declinación del ser que culmina con el parecer en el aparecer. En otras palabras, al modo como lo afirma Guy Debord y posteriormente Baudrillard, se trata ni más ni menos que de la sustitución de la realidad y de la persona por su imagen. O bien, se trata pues, sobre todo, simplemente de parecer, fingir o simular en el campo del espectáculo, que todo lo llena y vacía a la vez. Debord dice en La Sociedad del Espectáculo, tesis 4, que el espectáculo no es una colección de imágenes, es una relación social mediada por imágenes. Así que, en el intento de ilustrar estas 4 fases o momentos de la historia de la subjetividad humana, que van del ser al tener al parecer en el aparecer, sin omitir
que detrás de cada una de estas etapas hay una formación social, con sus diversos modos de vida y cultura que siempre hay que tener presente. Las cosas quedarían más o menos así. El ser corresponde a una edad clásica en la que la vida total se orienta según fundamentos ontológicos y epistemológicos que implica la noción de que la realidad se sustenta sobre verdades y valores necesarios, universales y atemporales, es decir, a priori. Los marcos de esta subjetividad son la naturaleza, hombre y Dios, entidades consustanciales a la idea de ser. A la luz del imperativo de ser, originalidad y autenticidad, por antonomasia, se convierten en las nociones que orientan la realización efectiva de la existencia de cada persona. Se triunfa en tanto los programas, proyectos, objetivos y metas se mantienen alineadas a teleologías universalistas que sobre el esfuerzo disciplinado del espíritu se logran. Se fracasa en tanto el ser social e individual se desvía de la autenticidad y la conciencia no puede dar cuenta de la nada. El arte, la filosofía y la religión son los bastiones del ser y del pensar. El tener obedece a la exigencia que las sociedades mercantilistas, en sus distintas fases de desarrollo, van imponiendo a la mercancía como célula y fetiche de la vida moderna, lo que poco a poco genera la idea y sentimiento de que el valor y el sentido de la vida se miden en base a la cantidad de mercancías acumuladas y su valor representado por el dinero, causa por la cual la vida se le va presentando a los individuos como una relación entre cosas y no entre personas, y sobre todo que las personas van siendo juzgadas, es decir, valoradas, aceptadas o rechazadas, cada vez más de forma abstracta en relación a lo que simbólicamente representa el poder adquisitivo, avalado por la cantidad de propiedad privadas que se tenga. En el horizonte del tener se adopta una idea positiva de progreso, en donde la ciencia es la vía de acceso a los conocimientos del universo. La apropiación de la naturaleza y la modernización de la vida se efectúa a condición de la explotación del hombre por el hombre. Aparecen las contradicciones de grupos humanos con proyectos políticos, económicos y sociales diferentes, pero la base de la vida es el tener, poseer, apropiarse, explotar, acumular. El Estado como rector de la vida, la salud, el trabajo, la educación como derechos de los individuos y la libertad, derecho de la humanidad. El parecer, un periodo intermedio de la sociedad y de la subjetividad entre el tener y el aparecer. El parecer corresponde a esa fase de las sociedades modernas y de consumo en las cuales se experimenta un cambio o giro de rumbo de las cosas. Es una etapa de abandono de los grandes relatos, de la historia, del progreso, del sujeto, de la revolución, etc. Los grandes ideales pasan a ser sustituidos por nuevas perspectivas
que asumen un rompimiento con la tradición metafísica de la cultura. Se inauguran nuevas ideas o enfoques de la verdad, del tiempo y del ser, cada vez más vuelto valor. A la sombra del parecer, se fragua la consigna de que el sentido y el valor de la existencia, el individuo lo habrá de resolver, bajo una actitud espontánea, ligera, desenfadada, lúdica y hasta improvisada, pero más desde la simulación o simplemente desde el parecer. El parecer, finalmente, una estrategia de apariencia en donde se finge tener lo que no se tiene. Todo esto sobre el soporte de los marcos de las tecnologías, de la comunicación e información. El aparecer. Época de plenitud en donde la subjetividad se genera, publicita y gestiona como espectáculo, como sello o marca. El aparecer es algo así como la condición de posibilidad para el parecer, algo semejante al tiempo y espacio como formas puras de la sensibilidad en la filosofía clásica moderna. O sea, en otras palabras, solo bajo el auspicio de la fascinación suscitada por el exhibicionismo y el voyeurismo de los medios informacionales, encuentra terreno fértil el parecer, de una forma natural, cabal, plena. Digamos que el parecer en el aparecer no era posible en una fase anterior a la sociedad de la información, lo que significa que el parecer requiere necesariamente de dispositivos de comunicación e información que produzcan una vida y sociedad atomizadas y fragmentadas, en las que florece la necesidad de un individualismo con ribetes narcisistas, al que le es indispensable ver su bella imagen reflejada en la mirada ajena, como Narciso. Sin duda, en la época presente del tiempo computacional e informacional, el parecer en el aparecer se realiza satisfactoria y placenteramente, como espectáculo, y el espectáculo ha de ser visible para todos. Se iluminan las zonas oscuras y se eliminan esos aspectos anómalos que puedan hacer ruido. Guy Debord publicó su libro La Sociedad del Espectáculo en 1967. No se preocupó por especificar en qué momento ese régimen habría comenzado. A lo largo de las 211 tesis vociferadas en ese verdadero manifiesto, el fenómeno del aparecer como espectáculo se presenta como una especie de mutación histórica, un movimiento ligado de manera inextricable al capitalismo y a la cultura de masas, pero también destinado a ser un modo de vida construido en el encanto de la visibilidad. El gran triunfo de la estructura comunicacional e informacional es ensanchar el campo de oportunidad democrática para la exposición de la intimidad. La declaración de quienes celebran el fin del régimen de subjetividades anteriores apunta a que se abren nuevas ventanas para una liberación inédita y la construcción
de nuevos territorios existenciales, para expandir el campo de lo posible con el fin de crear nuevos modos de ser y nuevos mundos donde ejercitarlos. Y que, por supuesto, estamos ante nichos de oportunidad que hay que aprovechar eficientemente en beneficio de la individualidad. Seguramente la innovación de la subjetividad humana es cierta, pero a condición de que el ser se vuelva cada vez más una mercancía, un producto de lo más solicitado, como marca que hay que poner en circulación, comprar y vender, descartar y recrear, siguiendo los volátiles ritmos de la moda. Se ponderan más las oportunidades que los descarrilamientos. Y algo que no puede ser ignorado es que, paradójicamente, en el espacio más claro y banal que ninguna sociedad anterior ha alcanzado, la intimidad deja de pertenecerle al sujeto y pasa a ser del dominio público. Y no hay reversibilidad. Fin de la intimidad. El ser se olvidó de ser y hasta del tener, para dedicarse de lleno a simplemente parecer en el aparecer como espectáculo. Esto es, el ser se abocó a triunfar en una forma de vida enteramente basada en las apariencias o simulaciones. El parecer en el aparecer es ya como el aire, el agua, el alimento que se necesita para vivir. La fatalidad es que para el usuario, por ejemplo, el día que no se enchufa a la red es como un día perdido, o de plano en el que no existió. Aunque en realidad, el usuario lo que lamenta es el no haberse vendido ese día. Porque definitivamente el parecer en el aparecer no es más que la forma más acabada de convertir la personalidad en mercancía. El aparecer, como condición de posibilidad del parecer, no es otra cosa sino las redes informáticas y los medios interactivos que están cumpliendo la promesa que ni la televisión ni el cine pudieron lograr, a saber, la vida privada, revelada por las webcams y los blogs o diarios personales, se transforman en un espectáculo para ojos curiosos. Y este espectáculo es la vida vivida en su banalidad radical. Desaparecen las distancias geográficas en este aumento de herramientas de autoexposición en la Internet. La autoexposición de la subjetividad contemporánea en las páginas de Internet aparece como storytelling, es decir, como una técnica que sirve para instrumentalizar las narraciones. Se está implementando como una eficaz técnica de comunicación que no rara vez persigue fines manipuladores. Las tecnologías de la comunicación e informacional, al ser intuitivas en su uso, permiten que prontamente una gran cantidad de usuarios se vean a sí mismos como expertos, especialistas y coaching capaces de conducir a otros usuarios en los vericuetos de la red, en donde la vida y el ser se hacen livianos, ligeros y se banalizan. Byung-Chul Han diría que estas historias no son historias, pues carecen de todo poder narrativo.
lo cual es cierto, pues en efecto no hay historias, no pasa nada, salvo la vida banal, elevada al estado de arte puro. Los autores, narradores y protagonistas de esas historias parecen decir lo siguiente sin pudores y hasta con cierto orgullo: mi vida es como la suya. Entonces, tranquilícese, estamos todos en la banalidad de lo cotidiano. La vida humana, en la fase histórica del parecer en el aparecer, entonces, más bien asume la forma de la información y se convierte en una entidad consumible, arbitraria, efímera y nada más. Por supuesto, hace 4 décadas, cuando Guy Debord daba a conocer sus reflexiones, todavía se estaba delineando la transmutación del tener al parecer en un contexto de medios analógicos, prensa, radio y televisión. Tal vez Debord haya imaginado que las cosas personales puedan ser contadas en un libro, en una impresión o en alguna pantalla de cine o de televisión y tener 15 minutos de fama, pero no la explosión del parecer en el aparecer, mundial y globalizado, instantáneo o en tiempo real, que solo es posible gracias a los dispositivos comunicacionales e informacionales con los que cuenta la estructura de la presente época. Sería necio negar que la democratización de los medios posibilitada por todos estos dispositivos virtuales es una novedad histórica de dimensiones aún inconmensurables, que le han cambiado la cara al mundo radicalmente, donde paradójicamente gran parte de lo que se hace, se dice y se muestra en esos escenarios interconectados y públicos no tiene ningún valor. Y sin embargo, funciona como el combustible o energía que mantiene viva a la Matrix. Es obvio que en el horizonte en el que camina el ser en el simple aparecer es el de la neutralidad e indiferencia por el sentido profundo de la vida o de las relaciones personales. La naturaleza de las plataformas digitales no da lugar al interés de la formación de comunidades o de experimentar la vida como arte, como expectativa filosófica. O sea, no lo pretende y ni siquiera sueña con serlo. Más bien, aplaude su propia banalidad y, sobre todo, que reconoce esa misma mediocridad en la pobreza de vida ajena, sirviéndose de esa constatación para apaciguar toda incómoda inquietud de posible crítica. En definitiva, la época del parecer en el aparecer no es el mejor tiempo ni espacio para la subversión y mucho menos para la revolución. Está claro que la situación contemporánea del tiempo computacional e informacional revela la emergencia de nuevos modos de ser, subjetividades afines con una sociedad y una cultura cada vez más distantes del tiempo en que fuimos y debíamos ser absolutamente modernos o anteriormente arcaicos, de plano. Hoy atravesamos una situación de fascinación, suscitada por la multitud de historias minúsculas, todos esos micro y mini relatos que se exponen en las pantallas, que iluminan, seducen y apantallan a los individuos actuales,
y los convierte en simples usuarios ávidos de información y en ella estar. Lo absurdo y desencantador es que tal vez esa multitud quizás no tenga nada que decir. Se expande, así, esta multiplicación de voces que no dice nada, al menos nada en el sentido moderno del término, aunque no cesen de vociferar. Es cierto, la mayoría celebra este estado de cosas como un acontecimiento liberador de aquella carga y esfuerzo por tener que descubrir e interpretar la propia mismidad o interioridad y su relación con el mundo, y de la maldición a detentar una identidad fija y estable. Hay una liberación con respecto a esa condena, esa obligación de ser para siempre un yo que se fue engendrando a lo largo de toda una vida, en la cual hasta el detalle más mínimo significa algo. Por otro lado, paralelamente y en consecuencia de ese múltiple corte de amarras, también es cierto que algo se fragilizó cuando se extravían las referencias y se desvanecen todos aquellos pilares que sostenían a la subjetividad moderna del tener y antes del ser. No se pierden únicamente aquel espacio interior del alma, el espeso semántico del pasado individual y memoria colectiva, todo ese equipaje capaz de darle inteligibilidad e identidad al yo presente. Junto con esos cimientos sobre los cuales se construían las subjetividades modernas, también se desmoronaron otras certezas. El amparo de los sólidos muros de las instituciones modernas, la protección del Estado y de la familia, las paredes del hogar, en fin, toda una serie de lazos y anclajes que se debilitan cada vez más. Buena parte de esas referencias siguen deshilachándose. Esas anclas y protecciones que amparaban al yo moderno, esas amarras que no solo sujetaban y sofocaban, sino que al mismo tiempo lo protegían y guarnecían de los peligros exteriores, además de procurarle motivos de sufrimiento, angustias, culpas y otros aspectos de época. También le daban sentido. Ya liberados y lejos de las zonas del ser e incluso del tener, solo quedan las expectativas del parecer en el aparecer. Y aquí todo se vale, todo se puede y nada se teme. No importa que la vida de la total sociedad y de la entera vida individual se realicen en el vacío y soledad más abominables que la lejana cercanía y la cercana lejanía imponen. No importa que el ser se efectúe como apariencia o simulación en la velocidad de la información. No importa que el aburrimiento siempre idéntico a sí mismo, el cansancio y agotamiento por los sueños, anhelos y aspiraciones de alcanzar éxito inmediato, traducido como fama, popularidad y dinero, que otorgan representación virtual en páginas, en blog, en redes sociales, etc., se conviertan en una forma de autoexplotación en comunidades vacías de comunicación, en donde la subjetividad o el yo se vende como
un anuncio, una mercancía, una marca o un show. Que por cierto, fuera de su propia regionalidad o autorreferencialidad, a nadie más le interesa. Es cierto, sé que en ti hay ímpetu por combatir esta forma inauténtica del modo dable de ser del hombre en el mundo, es decir, de subjetividad en la presente época. Pero como dice Guy Debord, la crítica que va más allá del espectáculo debe saber esperar. Así que serenidad y paciencia, calma. Mas no por esto te olvides de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Tú sabrás en qué momento sacar el libro y abandonar el sensacionalismo y espectáculo de la información, o de guardar el celular en algún baúl. Para recordar que hubo una vez en que viviste bajo la tiranía del espectáculo y la falsa luz y enredo de la información que te hacía solamente parecer en el aparecer. Ya lo sabes, aquí en este canal los fines no son los de engordarle el caldo al espectáculo de la información y de lo vendible, tampoco de lucrar, sino desde la gratuidad provocar en lo posible interferencias para producir cortocircuitos capaces de hacer estallar tanta modorra autocelebratoria que impiden abrir situaciones de lo pensable y de lo posible, y para nuevas formas de ser y estar en el mundo, más allá de lo que hasta ahora las estructuras comunicacionales del parecer en el aparecer nos ofrecen como únicas, posibles y eternas. Después de todo, y algo que es tan obvio, pero que no se admite fácilmente, lo que está por venir en el horizonte como destino final del parecer en el aparecer es la desaparición. Quiere esto decir que el espectáculo medial e informacional acabará por morir en su propia lógica. Se ahogará en su propia inmundicia. En la actualidad tecnológica y digital, el espectáculo deviene en delirante saturación, en turbio ensimismamiento y procacidad, o sea, obscenidad, lo que conduce directamente a su plena desaparición. Desaparición, sea por explosión. O desaparición por implosión, como nació y morirá el universo. De semejante manera, en el nivel de la existencia humana, cuando esta absurda identidad de la subjetividad contemporánea haya alcanzado y realizado todas sus posibilidades como espectáculo, vendrá nuevamente la absoluta, primigenia y arcaica presencia del ser. Presencia del ser, que podría ser traducida como absoluto reino de la verdad, bondad y belleza. Alegría del ser y paz perpetua, sin necesidad alguna de tener, parecer y mucho menos del aparecer. Interesante, ¿no?